Hola. A ver, ahora sí que me salió un mensaje. Eh, ya hermanos, les saludo a todos. Qué bueno verles, hermanos. Voy aquí a compartir pantalla. ¿Ven el power, cierto, hermano? Y se escucha bien mi voz, para que no tengamos problemas, hermanos. La semana pasada igual hubo hartos problemas de audio. Les pido perdón por aquello. A veces uno no se maneja muy bien con esto de la tecnología, así que esperamos que el día de hoy no sea eh, el audio un obstáculo ya, hermano. Que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y bueno, continuamos viendo la temática que comenzamos el martes anterior, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿cierto? Y aquí yo puse los 3 puntos que yo propuse para que estudiemos. Y la semana pasada vimos el primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros hacíamos esta afirmación, que es una realidad, ¿cierto? Una verdad, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hablábamos de que nosotros estábamos unidos, sus hijos estábamos unidos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? El cual nos insertó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También, hermanos, mencionábamos que había, por un lado, fuimos insertados en la iglesia universal, que es la iglesia invisible, ¿cierto? La que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, sino que el Señor la ve, donde son insertados los creyentes de todas las naciones, ¿cierto? De todo el mundo, de todas las generaciones, las pasadas, las presentes y las futuras. Y también hablábamos que por otro lado fuimos insertados en una iglesia local, ¿cierto? La que nosotros podemos ver, ¿cierto? Con nuestros ojos y en donde ponemos en práctica nuestras funciones como miembros del cuerpo, ¿cierto? Siendo partícipes activos, ya que la iglesia decíamos que es un organismo vivo. Por lo tanto, sus miembros son vitales, funcionan con vitalidad porque están vivos en Cristo. Entonces mencionábamos que estábamos unidos, ¿cierto? Los unos con los otros por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Eso es como a modo de resumen del primer punto, cuando decíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto, hermano? Y ahora los quiero invitar a que veamos el punto 2 y el punto 3. La iglesia, vamos a ver que la iglesia funciona como un cuerpo, y el punto 3, que hemos sido insertados en una iglesia local, en el caso de nosotros, en Nuevo Amanecer, y en el caso de nuestro hermano sureño allá, en la iglesia de Rey de Reyes, ¿cierto? Y aquí nos vamos a hacer algunas preguntas para reflexionar en torno a esto, a la iglesia local. Entonces, la iglesia funciona como un cuerpo. El funcionamiento, vamos a ver dentro de este segundo punto, el funcionamiento de los miembros dentro del cuerpo. Un cuerpo humano, hermanos, tiene ciertas características. Vamos a decir que un cuerpo humano, ojo, un cuerpo humano, hermanos. En un cuerpo humano, todos los miembros tienen una función. Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo tienen una función. Puede ser una, hasta pueden ser más de una, ¿cierto? Por más mínimas que sea esta función, hermanos, todos los miembros tienen una función, ¿cierto? Es importante. En un cuerpo humano hay diversas funciones, ¿ya, hermanos? Son distintas. No todas los órganos de nuestro cuerpo cumplen una misma función. En un cuerpo humano, un miembro sano
cumple su función. ¿Por qué pongo ahí un miembro sano, hermanos? Porque en el cuerpo humano, cuando un miembro o un órgano está enfermo, este no va a cumplir su función. No la va a cumplir a lo mejor del todo, o finalmente no la va a cumplir en su totalidad. Puede que no la cumpla parcial o totalmente. Solo un miembro sano puede cumplir su función dentro del cuerpo humano, hermanos. Es importante que ahora, en este momento estamos hablando del cuerpo humano. Y en 1 Corintios 12 del 14 al 20, vamos a leer estos versículos donde nos habla Pablo. Dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es aquí, hermanos, interesante que Pablo nos realiza una analogía, ¿cierto?, con el cuerpo humano. Pero ya no tan solo no lo hace para explicar la particularidad de sus miembros que están unidos en esta unidad perfecta que es el cuerpo de Cristo, sino que utiliza esta analogía ahora para explicar ciertas situaciones que estaban ocurriendo dentro de la iglesia de Corintios. En el cuerpo de Cristo, la iglesia, es Dios que nos insertó y Él mismo ordenó a cada uno de sus miembros y los puso donde y como Él quiso. Si esto lo llevamos al cuerpo humano, hermanos, y su funcionamiento, es Dios quien insertó a la mano, al pie, y constituyó finalmente un cuerpo con diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Y yo quiero hacer un paréntesis, porque creo que no está de más decir que el cuerpo humano es también creación de Dios, hermano. Si alguien sabe cómo funciona el cuerpo humano, es Dios. Él sabe cómo funciona y por qué puso cada una de las partes del cuerpo humano, porque Él las creó, ¿cierto? Él creó el cuerpo humano. Y determinó que el cuerpo humano se constituyese por muchos miembros para formar una sola unidad, que es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, es importante, hermanos, recalcar, si quiere anotarlo, póngalo ahí en negrita, destáquelo, porque es importante que entendamos, hermanos, que aquí, como yo aquí tengo ahí marcado, que Él puso a los miembros como Él quiso dentro del cuerpo. Él determinó que tú vas a hacer la mano, tú vas a hacer el pie, tú vas a hacer el oído. Él lo determinó. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Por qué cree usted que es importante que nosotros entendamos que los miembros del cuerpo fueron puestos como Él quiso? Si alguien se atreve a responder esta pregunta, ¿por qué cree que es importante saber que nos puso como Él quiso? ¿Quién se atreve ahí? Si está levantando la mano... Hermana Dalía, mi esposo. Sí, creo yo que los puso como Él quiso porque Dios le da la gracia al hombre, estamos hablando de la parte de la iglesia, Dios le da la gracia al hombre y lo capacita y lo coloca para entregar esa gracia. Y esa hace la analogía a usted del cuerpo, pero dice, tú puedes ser la mano.
Y dentro de eso está toda la gracia y los dones que el Señor le da a su iglesia para ser edificada. Eso es lo que yo entiendo por qué Dios puso a cada uno en la parte del cuerpo de Cristo, para que nosotros fuésemos edificados, para que nosotros fuésemos enseñados, para que nosotros fuésemos corregidos, porque todos no tenemos la misma gracia. Hay unos que son más, que tienen gracias para enseñar, para dirigir, para exhortar, para predicar, para, como dice la Escritura, muchas, pero no todos tenemos las mismas gracias. Creo que eso puede ser lo que usted está tratando de explicar, hermana. Amén. Gracias, hermano, por atreverse ahí a responder. ¿Alguien más quiere atreverse ahí? No los veo, hermana, así que prenda su micrófono nomás si quiere hacerlo. Mi esposa. La hermana Yané. Ya, la hermana Yane. Cuéntame. Bueno, por la respuesta que el Carlos nos dio la semana pasada, cuando yo hice énfasis qué pasaba si alguien no hacía lo que debe hacer en la iglesia, él respondió algo la semana pasada. Yo lo veo como lo que respondió el Carlos, claro que es importante, porque si alguien no hace la función que corresponde, es una falta frente a Dios porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Y lo otro no es una carga, sino que es una función que tiene que hacer otra parte del cuerpo donde no le corresponde y donde ahí se desordena el cuerpo. Entonces, como el Señor hizo todo ordenado y quiere que la iglesia funcione, como dice el hermano, ordenadamente, es importante, porque si la función no se está dando, esa función la va a hacer otro hermano que no debe hacerla, más encima, no debe hacerla porque no le corresponde, empieza a desordenarse y a cargarle a otro hermano lo que le corresponde a ese hermano. Y es una desobediencia, por lo que entendí yo, hacia Dios, el no hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, hermana Yane, por responder. ¿Alguien más? La hermana. Yo, hermana. Yo, Bueno, yo creo que Dios dejó ejemplo el cuerpo humano para que el cuerpo de Cristo funcione así de la misma forma, cada uno con su gracia y cada uno con sus dones, para edificación del cuerpo, porque el que no cumple la función, ya sea el miembro o ya sea un órgano dentro del cuerpo, pero en Cristo uno se enferma porque estaría cumpliendo la función que le corresponde al otro miembro y trabaja el doble y también el que tiene la gracia, el que tiene el don, no lo trabaja, se atrofia y el cuerpo se enferma y hay que ejercitarlo. Cada uno, como dice un dicho por ahí, cada maestrito con su librito. Entonces, conforme la gracia que se nos fue dada, debemos administrarla. Eso, hermana. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Escucho una voz por ahí. Yo, Tali. Cristian, el hermano Jorge está levantando la mano, como la Tali no ve, te voy a soplar, Tali. Ya. El Cristian y después el hermano Jorge. Natalie, no, que igual lo que dicen los hermanos también comparto lo mismo, pero me llama la atención lo que tú tienes destacado, donde dice como él quiso. Entonces hay muchas veces que nosotros queremos hacer otras funciones o anhelamos. Yo creo que eso no está mal. La Biblia nos dice que el que quiere ser pastor, ¿no es cierto?, buena cosa desea y todo. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor a nosotros nos colocó en el cuerpo para que nosotros cumpliéramos una función determinada. Y esa función determinada, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplirla, porque ahí en el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. O sea, fue Dios mismo que los colocó a cada uno de nosotros en el cuerpo. Y como Él quiso, o sea, Él a cada uno de nosotros nos colocó en un lugar para cumplir una labor. Y esa labor nosotros, para glorificar a nuestro Señor, tenemos que cumplirla de la mejor manera. Porque nosotros aquí no vamos a
trabajar por un sueldo, por el ojo del amo, ni por nada, sino que esto es para el Señor, el servicio que nosotros vamos a prestar a la iglesia. Entonces eso es lo que a mí un poco me llamaba la atención, que nosotros, nos guste o no nos guste, la función que tenemos que cumplir, tenemos que hacerla por amor al Señor y para glorificar el nombre de nuestro Señor. Eso. Amén. Gracias, Cristian. El hermano Jorge, entonces, ahora, que estaba ahí, la manito levantada, parece. Ahí está. Y ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, hermano. Bueno, eminentemente el Señor es un ser perfecto. Por lo tanto, su creación también es perfecta. Y por lo tanto, se supone que la iglesia que Él creó como cuerpo tiene que ser un cuerpo ordenado y de acuerdo a lo que Él quiso crear, porque Él no hizo cualquier cosa de nosotros, hizo un ser semejante a Él. Entonces, nosotros somos como el espejo de la creación de lo que Él hizo. Entonces, lo que Él quiso, obviamente, según mi entender, que todo funcionase en el orden que Él se supone que nos dio, que cada uno debía tener en la iglesia. Es lo que yo más o menos. Eso, hermana. Gracias, Talía. Amén. Gracias, hermano Jorge. Bueno, hermanos, gracias por sus comentarios. Ahí nos hablaron de hartas cosas El luego. hermano Guillermo parece que quería hablar igual. Ah, perdón, hermano Guillermo. Por favor, no se Ok. quede. Hermana, en realidad se dijeron varias cosas muy variables, muy superfluas, pero yo creo que la respuesta real es más o menos lo que dijo el hermano Jorge al final, de que el Señor es soberano. Y Él, ¿cierto?, a través de su soberanía, nos creó. Perfecto. Nos creó perfecto. ¿Ah? Y al crearnos perfecto, Él nos dio, a través de su palabra también, nos dio todas las cosas que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos lisa y llanamente, somos desobedientes. Eso quería decir. Gracias. Gracias, hermano Guillermo. Bueno, gracias, hermano, por todas sus respuestas. Como decía nuestro hermano Guillermo, variedad de respuestas. Qué bueno oírles. La Georgie ¿Por levantó qué? la mano, Tali. Ah, perdón. Bueno, No te Georgie. preocupes, la levanté recién. No, yo concordando con mis hermanos, pero yo creo que a lo mejor yo soy muy simplista, pero para mí es tan simple como que lo hizo como Él quiso porque la iglesia es de Él. Esa para mí es, en el fondo, la respuesta que engloba todo, porque la iglesia es de Él, nadie la conoce mejor que Él, y Él es soberano para hacer lo que quiera con lo que Él mismo fundó. Eso, hermano. Amén, gracias, Georgie. Sí, hermanos, Dios, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios, como Él quiso, puso los miembros, como decía Georgie, porque también la iglesia es de Él, ¿cierto? Es verdad, eso es una verdad que nosotros creemos. La iglesia le pertenece. Pero también, hermanos, si vemos el contexto de estos versículos, es importante entender que Él puso a los miembros como Él quiso para que no hayan algunas dificultades, para que no se presenten algunas problemáticas. Porque aquí, hermanos, Pablo le habla a la iglesia de Corintios porque se estaban presentando algunas problemáticas. Entonces, para que, como acá dice, es importante entender que es como Él quiso, para que el pie no diga, ¿por qué no soy la mano? Entonces no soy del cuerpo. Para que no se presenten estas situaciones, que la oreja diga, entonces no soy ojo, entonces no soy del cuerpo. Entonces Pablo personifica aquí a los miembros del cuerpo, como que si hablasen, ¿cierto? Como que si el pie está hablando acá y está alegando aquí el pie, ¿o no? Como que si alegara aquí el pie, como si aquí alegara la oreja. Entonces también
Es importante saber esto, entender que Él nos puso como Él quiso para que no se presentaran algunas problemáticas, para que, hermanos, como dice acá, para que no querer la función de otro hermano, para no creer que ciertas funciones son más inferiores que otras, para que no menospreciemos nuestra función, o para que no creamos que mi función es superior a otra, hermano, porque esto estaba pasando dentro de la iglesia de Corintios al parecer. Y este tipo de pensamientos, hermano, es peligroso. Y más aún, es incorrecto, hermanos. Nosotros no podemos pensar así, porque va contra Dios mismo, va contra su voluntad. Recordemos que Dios nos insertó Él en su cuerpo, como Él quiso, ¿cierto? Y Dios no se equivoca, hermanos. En Él no hay error. Si usted cree que usted debería tener otra función, entonces yo le pregunto acá, ¿Dios se habrá equivocado? Tengamos cuidado, hermanos. Recordemos que uno de los propósitos centrales de la iglesia, lo veíamos con nuestro hermano Carlos, ¿cierto? Es darle la gloria al Señor. Y no es para que los miembros se lleven la gloria. Aquí el protagonista es Cristo, ¿cierto? Lo decíamos la semana pasada. Dios es el protagonista. El funcionamiento de cada miembro es para que en la unidad del cuerpo, juntos, le demos la gloria a Él. No nos equivoquemos, hermanos, no perdamos el norte. En el cuerpo humano, la mano tiene claro su función, la función que debe cumplir dentro del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene muchos miembros con distintas funciones. ¿Para qué? Para que asimismo el cuerpo funcione de manera correcta, marche bien, ¿cierto? Otra cosa que nos dice Pablo es que porque si todos fueran un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? No podemos tener todas las mismas funciones, hermano, eso no quiere decir Pablo, porque entonces no sería un cuerpo, ¿cierto? Entonces es necesario la diversidad de los miembros, ¿cierto? Número 1, porque un cuerpo, en su definición, está compuesto por varios miembros, o simplemente no sería un cuerpo. Y segundo, si fueran todos ojos o todos manos, este cuerpo sería un fenómeno, sería un monstruo. ¿Se imagina usted un cuerpo con puros ojos? Sería algo bastante raro, ¿cierto, hermano? Este cuerpo tendría carencias. No podría escuchar, no podría caminar, etc. Por eso que es necesario la diversidad de los miembros, hermanos, para el funcionamiento del cuerpo. Otra cosa que nos menciona Pablo, pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. A mí me llama la atención, hermanos, que la semana pasada leímos un versículo que decía lo mismo. Y Pablo nos vuelve a decir lo mismo, nos recalca lo mismo. Y creo que cuando algo se recalca varias veces es importante, ¿cierto, hermanos? Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que los miembros son diversos y tienen diversas funciones, pero el cuerpo es uno solo, hermanos. Porque no es cualquier cuerpo, este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y esta diversidad es necesaria para reflejarlo a Él, a Cristo mismo, unidos perfectamente por su Espíritu para formar un cuerpo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, hermanos. Así que llama la atención que Pablo lo vuelva a mencionar, ¿cierto? Si cada uno, hermanos, cumple su función dentro del cuerpo, donde fue puesto,
si lo hace unido a la cabeza, que es Cristo, y unidos a los miembros, podemos verlo a Él, podemos ver la persona de Cristo, podemos glorificarlo a Él. El funcionamiento de los miembros es diverso, como decía, hermanos, ya que cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. En un cuerpo humano, hermanos, cada uno de los órganos que existe tiene una función. Es importante. Todas las partes del cuerpo tienen una función. No hay ninguna parte del cuerpo que está por estar. En la iglesia es igual, hermanos. Todos tenemos una función, aun cuando usted no tenga claridad de esta. Esto no significa que no tenga una función. Yo me acordaba del típico ejemplo que sacamos, que el apéndice, ¿cierto? Que por muchos años se creyó que no servía para nada. Pero en los últimos estudios se descubrió que sí tenía una función, que no estaba ahí por estar. De hecho, el apéndice lo que hace es guardar todas las bacterias buenas de nuestro organismo para cuando el intestino se ve afectado, por ejemplo, cuando nos enfermamos de la guatita, no ve que el cuerpo bota todas las bacterias buenas y malas. Entonces, ¿qué hace el apéndice? Ahí tiene guardaditas las bacterias buenas para que el cuerpo se recupere. Entonces ahí está siempre el apéndice en caso de SOS. Así que sí es necesario, hermano. Las personas que no tenemos apéndice, yo, nos tardamos más en recuperarnos, porque no tenemos esa fuente guardadita de bacterias buenas, hermano. Así que todos los miembros tienen una función, por más pequeña, como les decía anteriormente que sea, tienen una función. Sin embargo, hermanos, nosotros hacemos categorías, pero esto es cosa humana de nosotros. Esto no es del Señor, no es que el Señor categorice, haga categorías en la iglesia, pero nosotros hacemos categorías, ¿cierto? Lo hablábamos la semana pasada por una pregunta de una hermana, y hacemos categorías de los que saben su función y la ejercen. Están los que saben, pero no la ejercen. Están los que no saben su función y son miembros pasivos. Esa es más o menos algunas categorías que nosotros ahí tenemos en nuestra mente. Sin embargo, hermanos, finalmente estas categorías no importan mucho, hermanos. Porque lo importante acá, hermanos, es que si estamos obedeciendo a Dios o no. Eso es lo importante. Lo importante no es que nosotros nos fijemos si el hermano o no está haciendo su función, si tiene o no una función. Lo importante es que si nosotros, yo como miembro del cuerpo, estoy obedeciendo o no, hermanos. Lo importante es que nos miremos a nosotros mismos. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que reflexionar en esto, en la función que el Señor nos ha dado. Me llamaba la atención la semana pasada, hermanos, lo que nos comentaba Carlos, ¿cierto? Que si yo tengo claridad en mi función y no la ejerzo, es desobediencia, ¿cierto? Pero el hermano nos decía también que si yo no sé qué función tengo, por lo tanto no ejerzo ninguna función, también es desobediencia, hermanos. Aunque esta sea una desobediencia indirecta. No porque yo no sepa, esto me va a justificar delante del Señor. Porque yo tengo una responsabilidad como hijo del Señor. Tengo una responsabilidad dentro del cuerpo, hermanos. Dios a todos nos ha dado una función, hermanos. Y es importante ser obedientes y ejercer la función que nos ha dado. Y si no la sabemos, hermanos, yo los quiero invitar a reflexionar.
de nuestro servicio al Señor y a la iglesia. Si nos reconocemos como parte del cuerpo, como un miembro de Nuevo Amanecer o de Rey de Reyes, y usted quiere servir al Señor con la función que el Señor le ha dado, yo le invito a que los hagamos de la manera correcta, no con fines personales, no buscando hacer lo que el otro hermano hace porque usted encuentra que esa función es mejor, no menospreciando la función que el Señor nos ha dado. Porque, hermanos, esto pasaba en la iglesia de Corintios y nos puede ocurrir también a nosotros. Que podamos tener la actitud correcta y que podamos orar al Señor que nos muestre donde Él nos puso, hermanos. Si no sabemos, hermanos, no tenemos aún claridad, oremos al Señor para poder desempeñar una función dentro del cuerpo. Y si usted ya tiene claridad, gloria al Señor, hermanos. Y no menosprecie lo que el Señor le ha dado, hermanos. Lo que el Señor ha puesto en sus manos. No lo mire por menos, hermanos. Más bien, hermanos, que podamos darle la gloria al Señor, cumpliendo nuestra función dentro de nuestra iglesia local. Hasta aquí, hermanos, podemos decir, dentro de la iglesia ahora, que todos tenemos una función. Que hay diversidades de funciones dentro de la iglesia y que todos los miembros cumplen su función. Usted me va a decir este último punto, pero no es tan así. No todos cumplen su función. Pero esto tiene que pasar, hermano. Todos debemos cumplir nuestra función. El que no pase no significa que no tenga que ser así. Eso es otra cosa, hermanos. Eso habla de obediencia y de desobediencia, hermanos. Otro punto, hermanos, en torno a esta segunda idea, vamos a hablar de la interdependencia de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa interdependencia? ¿Qué es esto? Una palabra media rara, ¿cierto? La RAE dice que es dependencia recíproca, y yo en otra definición, que la encontré bastante buena, dice que la interdependencia en este sentido es una relación de dependencia mutua y equitativa, donde todos los factores involucrados se benefician, se complementan y cooperan de forma variadas con los demás. Nosotros, hermanos, funcionamos con una mutua dependencia. Esto quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan también, ¿cierto? Dependemos los unos de los otros, nos beneficiamos los unos a los otros, nos complementamos y cooperamos los unos con los otros. Ya que estamos unidos, hermanos, ¿cierto? De la manera que en un cuerpo, cada sistema y cada órgano depende del otro órgano para cumplir su función y para que el cuerpo en general funcione, así también nosotros nos necesitamos. Vamos a leer estos versículos, vamos a continuar en 1 Corintios 12 y vamos a seguir con el 21 al 27. Si alguien me puede ayudar con la lectura, hermanos, se lo agradecería. Que está aquí en pantalla. El hermano Jorge está levantando la mano. Hermano Jorge. Ya. Entonces, capítulo 12, desde el versículo 21, ¿verdad? Al 27, hermano. Al 27. Lo leo entonces. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente,
y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia. Hasta ahí nomás. Perdón, me entusiasmé. Hasta ahí nomás, hermano. Muchas gracias, hermano Jorge. Yo les quiero mostrar aquí una imagen. Les voy a hacer clase de biología, hermanos, pero es para hacer un ejemplo ahí más. Aquí, hermanos, usted ve en pantalla el sistema digestivo, ¿ya? Así lo llaman los médicos. En el sistema digestivo, como usted puede ver en pantalla, están involucrados cada uno de estos miembros, de estos órganos. Son hartos, ¿cierto? Y usted ve, son hartos los miembros de este sistema digestivo. Cada uno cumple una función para un propósito particular. Existen aquí, podemos ver que existen órganos que son visibles, que son externos, como la boca, y órganos que son menos visibles, nosotros no lo vemos, son órganos internos, como el estómago y otros, ¿cierto, hermanos? Cada uno de los órganos de aquí depende del otro. El estómago funciona, hermano, en la medida que los órganos anteriores hayan cumplido su función. O sea, si el alimento no pasa por el esófago, no puede llegar al estómago. Es necesario que el esófago cumpla su función para que el alimento llegue al estómago. Cada uno de los órganos que vemos en las fotos son necesarios para cumplir la función que tiene el sistema digestivo, que es transportar el alimento, transformar el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del organismo. Esa es la función del sistema digestivo. Entonces, todos estos miembros que están ahí, ustedes ven en pantalla, tienen que cumplir su función para que este propósito se cumpla, ¿cierto? Entonces Pablo, para enseñarle a los hermanos de Corintio que todos los miembros eran necesarios y cada uno puede, y que ninguno, hermano, se puede creer superior a otra función y menospreciar a otras funciones dentro de la iglesia, sigue haciendo este paralelo con el cuerpo humano, ¿cierto? Dando a entender que como en un cuerpo existen órganos visibles, como les decía, y órganos invisibles y más frágiles, así también pasa en la iglesia, hermanos. Por lo tanto, Pablo nos dice, hermanos, para que entendamos que todos somos necesarios y dependemos los unos de los otros, nos dice, no podemos decir, no te necesito. No podemos, hermanos, decir a ningún miembro, no te necesito, porque nos necesitamos, ¿cierto? Pablo nos dice en estos versículos que leyó nuestro hermano Jorge, los que parecen más débiles son más necesarios. Qué interesante, hermanos, que aquí no dice los que parecen, aquí no dicen los que son débiles, no dice son débiles, dice parecen débiles. A nuestros ojos, a nuestra vista humana, parecen más débiles. Y dice que son más necesarios. Otra cosa que nos dice Pablo, los que parecen menos dignos
los vestimos más dignamente. Y también nos dice, los menos decorosos vestimos con más decoro. Aquí dice, entonces, hermanos, todo esto, lo que nos dice Pablo, tiene que ver con la idea central de que nos necesitamos y dependemos los unos de los otros. Un ejemplo, hermano, práctico para que entendamos lo que nos quiere decir Pablo, por ejemplo, es los dedos de los pies. Voy a poner el ejemplo. Podemos pensar, hermanos, que perder un dedo del pie no es tan importante. Pero, por ejemplo, si perdemos el dedo meñique del pie, estamos hablando del pie, que aparentemente puede ser que no sea tan necesario porque es más pequeño y puede darnos la impresión que su falta no significa ninguna pérdida para el cuerpo, ya que existen además otros dedos. Pero, por más pequeño que sea este miembro, este ayuda a la estabilidad y equilibrio en cada paso que damos. Entonces, por más pequeño que sea el dedo meñique, este tiene una función y es necesaria para caminar, porque nos ayuda al equilibrio y a la estabilidad en los pasos, ¿cierto?, que damos. Otro ejemplo son los órganos como el corazón, el pulmón o los intestinos, que son órganos que no son tan vistosos, son órganos que están ocultos. Sin embargo, estos son necesarios e indispensables para el funcionamiento del cuerpo. De hecho, hermanos, estos órganos, el mismo cuerpo los protege. En el caso del corazón y el pulmón, son protegidos por las costillas, ¿cierto? Y en el caso de los intestinos, son protegidos por la pelvis. Si bien son órganos frágiles y que no son tan decorosos, no son tan vistosos, son importantes y necesarios. Por lo tanto, el mismo cuerpo los cubre, ¿cierto? Asimismo, en la iglesia, hermanos. Así como los hermanos de Corintio, hermanos, nos puede suceder que a nuestra vista reconozcamos funciones que son más visibles y las menos visibles no le demos mayor importancia e incluso podemos llegar al punto de no necesitarlas. Sin embargo, todas las funciones son necesarias dentro del cuerpo, aun cuando no sean visibles. Creo que nosotros creemos que necesitamos a ese hermano que desempeña su función en silencio, ¿cierto? Y por cuanto le necesitamos, les cubrimos, los cuidamos, porque para que este cuerpo marche, cada uno de sus miembros tiene que ejercer su función y poder desarrollarla, hermanos. En los versículos 24 y 25 que nos leyó nuestro hermano Jorge, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En la iglesia existen funciones visibles, ¿cierto, hermanos? Y que uno siempre está reconociendo, ¿cierto, hermanos? Por ejemplo, los hermanos, aquí voy a poner a los hermanos que predican, ¿cierto? Nosotros siempre le reconocemos que su función es importante, ¿cierto? Es importante para nosotros que ellos desempeñen en su función porque creemos que el Señor les utiliza, ¿cierto? Para hablarnos de la palabra del Señor. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Oramos por ellos, les reconocemos la importancia de su función. Pero también tenemos que entender, hermanos, que existen otras funciones que son menos visibles. ¿Y qué nos dice la palabra de estas funciones que son menos visibles? Que debemos darle
abundante honor, más abundante honor, perdón. Hermanos, hay que dejar claro que aquí nos dice que dejemos de reconocer las otras funciones más visibles, ¿no? Esto tenemos que seguir haciendo, es bueno para la iglesia, que nosotros oremos por los hermanos, ¿cierto? Que nosotros reconozcamos la importancia de las funciones, ¿cierto? Pero aquí nos dice que a los que tienen menos, los que carecen, le demos más abundante honor. Porque lo más probable es que estas funciones no las reconozcamos tanto. Entonces, nos tenemos que esforzar, ¿cierto?, para hacerlo, para poder dar más abundante honor a estas funciones menos visibles, que carecen de honor. Y esto, hermano, no se trata de que nosotros estamos glorificando al hombre o a la mujer. No se trata de eso, no se trata de darle la gloria al hombre. No. Esto tiene un fin, una razón de ser, ¿cierto? Y ahí está marcado. Esto es para el sano funcionamiento del cuerpo. Dice su palabra, para que no haya desavenencia, para que no haya falta de acuerdo dentro del cuerpo. En NBI dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por los otros. Entonces, hermanos, es importante entender que finalmente somos nosotros los que principalmente medimos las funciones. Nosotros medimos cuál es más importante que otra. Nosotros tenemos diferente opinión. Unos pueden decir, no, para mí es más importante la predicación. O otros pueden decir, no, para mí es más importante el hermano que sirve. Y así, entre nosotros, que se puede dar desacuerdos, divisiones. Y a veces no se trata de que los decimos literalmente, a veces no es que andemos diciendo, oh, yo prefiero al hermano tanto, no lo andamos diciendo quizás, ¿cierto? Pero sí con nuestras acciones le damos más importancia a uno más que a otros. Pero Dios, hermanos, siempre nos lleva y nos recuerda que estamos unidos y que tenemos que movernos como una unidad donde todos nos necesitemos y todos nos preocupemos los unos por los otros en igual medida. Así lo dice el versículo 25 que aquí tenemos en pantalla, ¿cierto? Para que todos nos preocupemos los unos por los otros. Es más, hermanos, si continuamos con los versículos que nos leyó el hermano Jorge, en el 26 y en el 27, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿cierto? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Estos versículos nos hablan de la unidad, ¿cierto? Pero también del amor que nos tiene que mover a dolernos con el hermano que sufre y a alegrarnos con el hermano que recibe honra. Y no ser egoístas, hermanos, no ser autosuficientes, creyendo que no necesitamos al otro hermano, o no siendo envidiosos, hermanos, queriendo la función de otro hermano. Estas cosas no vienen de Dios. Él no nos unió para que estemos divididos con estos pensamientos que no vienen de Él, sino que Él nos unió para que dependamos los unos a los otros en amor. Esto es interdependencia. Cuando un miembro se beneficia, todos nos vemos beneficiados, pero cuando un miembro sufre, todos nos vemos afectados, hermanos. Esto es depender los unos de los otros, hermanos. Esto es que nos necesitamos los unos a los otros, así como en un cuerpo humano, hermanos.
Y finalmente dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular. Ya en el versículo 28, hermanos, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Hermanos, aquí no vamos a profundizar en los dones que salen acá, porque más adelante lo va a hacer otro hermano, él va a hablar de esto, de los dones, ¿cierto? Pero sí quiero aquí enfatizar en lo que está ahí recalcado, ¿cierto? Y aún nos puso Dios en la iglesia. Pablo, antes de comenzar a hablar de estos dones, deja claro que estos son puestos en la iglesia, son dadas a la iglesia. Aunque no dice literalmente, entendemos que las diversas funciones dadas por el Señor son para la edificación de la iglesia y no son para fines egoístas y personales, hermano. Esto no es interdependencia. El Señor le ha dado a usted una función, me ha dado a mí una función, hermanos, para la iglesia, para ejercerla dentro del cuerpo, para la edificación del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo. Es por eso, como tercer punto, vamos a hablar del propósito del funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. Y vamos a leer 2 versículos. En Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y en Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya, hermanos, los voy a invitar a participar. ¿Qué palabra usted aquí ve de ambos versículos que es importante para lo que está ahí escrito? Propósito del funcionamiento del cuerpo, de los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora los veo a todos en pantallas, hermanos, así que ¿quién se atreve a levantar la mano ahí? Nuestro hermano Jorge. Bueno, lo que yo alcanzo a visualizar en ambos lecturas de la Biblia es que en ambos se ve claramente que hay un accionar coordinado de ayuda mutua y de cooperación para llegar a un fin común, que es la labor de la iglesia hacia toda la hermandad. Eso principalmente, Talía, gracias. Gracias, hermano Jorge. ¿Alguien más que ve importante, palabra importante ahí en estos versículos? Hermano Claudio. Sí, hermana Dalia. Sí, yo. Lo que pasa es que como veníamos con lo anterior atrás, es bueno recalcar que Pablo le habla a la iglesia ahí por el tema de que unos estaban divididos, que eran de uno, de Apolo, otros de Cefa, y él le decía que él era de Cristo. Entonces habla y hace la analogía del cuerpo y sus funciones con lo que usted nos está mostrando acá, que Dios es el que da la función a cada individuo. Y no porque yo tengo una función voy a ser más importante que la otra. O sea, ante Dios somos todos iguales. No, Dios no hace excepción de personas. Pero aquí para nutrir la iglesia, para crecer en armonía, en amor, como dice la palabra, es Dios el que nos nutre a nosotros y nos capacita y nos da esa gracia que la iglesia necesita, que viene de parte del Señor, para edificarla. Porque de eso habla, de la edificación del cuerpo, que son la iglesia. Y lo más importante,
de todo esto es que tiene que haber amor, porque si no hay amor, no podemos edificar, pues, si no hay amor, no podemos corregir, o viceversa, como dice el apóstol Pablo, uno puede tener todos los dones, toda la gracia, pero vamos a ser como címbalo que retiñe, o sea, tenemos que tener sí o sí amor, porque si no, no somos nada. Amén. Gracias, hermano Claudio. Buen comentario, hermano. ¿Alguien más ve algo importante? Palabra importante. El Samuel. Sí, veo 3 palabras que son comunes, que sería unir o uniéndose, crecer y crecimiento, y también coyunturas. Gracias, hermano Sami. La hermana Yané también había levantado el dedito ahí. Sí, las mías son crecimiento, edificación y amor. Amén. ¿Alguien más quiere aportar aquí al glosario que estamos haciendo? Hermano Carlos. ¿Vale? Sí. Me llaman la atención, bueno, varias cosas, pero las palabras nutriéndose, uniéndose, edificándose, que tiene que ver con la reciprocidad y la interdependencia que tú nos hablabas. Y también quería mencionar algo, bueno, yo soy un hermano que me interesa mucho el tema de la funcionalidad, siempre me ha llamado mucho la atención de la iglesia. Y también no debemos olvidar nunca que todo esto no está circunscrito solamente a la liturgia, al culto. El culto es importante, nos preparamos para él, es realmente una fiesta dentro de la semana, pero el culto son, si sumáramos 4 o 5 horas a la semana, es imposible cumplir todo esto solo en la reunión. De repente se dice cuál es su función y uno piensa cuál es mi función en el culto. Y a veces en el culto visiblemente no hacemos nada, visiblemente, o siendo protagonista, entre comillas. Ustedes me entienden a qué me refiero. Pero debemos abrir la mente, porque si estamos limitados al culto, estamos cayendo en un error grosero de religiosidad. Gracias, hermano. Buen aporte de nuestro hermano Carlos, hermano. No somos cuerpos solo cuando nos reunimos en los días que tenemos estipulados, ¿cierto? Seguimos siendo cuerpo ahí en nuestros hogares. Ahora no estamos reunidos presencial y por cámara y seguimos siendo cuerpo, hermanos. Siempre hay necesidades, todos los días, ¿cierto? ¿Alguien más quiere aportar aquí con palabras ahí? La hermana Talita. Talí, yo la verdad es que, perdón, que había levantado. Disculpa, Claudia. De todo lo que dijeron los hermanos, lo comparto 100%, pero lo que más me he dado cuenta de todo lo que hemos estado hablando, que aquí todo lo que habla es en plural. Nunca habla en singular. Nunca dice que es una persona la que se debe unir, la que una persona debe crecer, una edificarse, sino que habla en plural. Todos, y dice aquí en las dos partes que en todo el cuerpo es todo, es plural. No solamente tenemos que depender siempre de un hermano o de una hermana para ciertas actividades, sino que todos debemos movernos y tener ese crecimiento de decir, hermano, yo quisiera servir en esto. Tal vez es inferior a lo mejor a lo que tiene el don que le ha dado el Señor a otros, porque a todos nos da gracia de distintas formas y poder también darlas a través de los hermanos. Pero lo que más me llama la atención es que en los dos versículos siempre habla en plural. Eso, Talí. Aparte de todo lo que dijo el hermano, estoy de acuerdo con todo. Hermana Silvia, importante lo que nos dice la hermana Silvia, ¿cierto? Se habla en plural. La hermana Claudia. Hola hermano, Señor les bendiga. Estaba escuchando, he tratado de estar atenta, que estoy con Bernardito mis últimos días. Miren, la verdad es que le doy gracias al Señor por todo lo que los hermanos han podido compartir y todo. Y yo creo que quiero solamente acotar que finalmente todo se resume, que los dones, las gracias, cuando entendemos que no son de nosotros, que son del Señor, que la gloria del Señor, que todo se trata de Él, que todo es en Él, por Él y para Él, claramente
servimos entendiendo, ¿cierto?, que somos parte nomás, somos colaboradores de Cristo, ¿cierto? Somos parte de este llamamiento santo, pero en realidad de esta gloria tan grande que es del Señor, para Él, en Él y por Él. Así que creo que eso es que en realidad todo se resume finalmente para mí en lo personal. Creo que entiendo que se trata del servicio y el negarnos, el poder obviamente continuamente, no solamente el día domingo, el día martes, el día jueves cuando nos reunimos, sino que los dones, las gracias sabemos que son dadas por el Señor, pero no nos pertenecen a nosotros. Cuando entendemos esto y cuando entendemos que si se va, ¿cierto?, el día domingo, cuando estamos presencialmente, cuando el que es en este caso los que son los que, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora, pero los que se conectan para que todos o sea, para el que está encargado, mejor dicho, ¿cierto?, en la conexión, todo lo que hacemos finalmente es para la gloria del Señor. Cuando entendemos esto, que hasta lo más mínimo, un llamado, el estar atento, el servirnos en todas las cosas, con lo que Dios nos ha dado, con la gracia, los dones, con nuestro hogar, con el vehículo, con los recursos, con todo finalmente, si entendemos esto, ¿cierto?, finalmente glorificamos al Señor y estamos cumpliendo todo esto que se ha manifestado en esta hora y que se ha hablado a través, una vez más, a través de la palabra del Señor, que nos sigue hablando. Pero cuando entendemos esto realmente, porque si no lo entendemos y lo hablamos solamente de labios, pero no lo vivimos, finalmente no podemos servir con los dones y las gracias que Dios nos ha dado, porque siempre estamos pendientes o queremos, como tú decías, Talita, antes te escuchaba, queremos los dones del otro, queremos hacer, o menospreciamos, ¿cierto? No menospreciamos los unos con el otro. Y creo que ese no es el espíritu del Señor, ese no es el sentir del Señor. Todos tenemos con qué servir, todos tenemos algo que dar, todos tenemos cómo servirnos porque finalmente somos hijos del Señor. Y Él nos ha llamado para toda buena obra y de Él, obviamente todo lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, lo damos con gozo, con alegría, ¿cierto? Y podemos seguir haciendo iglesia, este cuerpo perfecto, ¿cierto? Con hombre y mujer imperfecta en el Señor, ¿cierto? En la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero el cuerpo perfecto de Cristo. Si nosotros no hacemos la pega como escuchaba por ahí, la va a hacer otro igual, porque el Señor va a usar igual a otro vaso, ¿cierto? Frágil, débil, de barro, va a usar igual, porque la gloria es de Él, todo en Él, por Él y para Él. Así que eso más que todo quería acotar, que glorioso poder estar hablando también de esto, porque realmente nos sigue despertando y entendiendo que no se trata de nosotros, se trata de Él, que todo es por Él, en Él y para Él, todas las cosas. Eso, un abrazo, hermano, Dios les bendiga, y sigamos ahí siendo formados y siendo ese cuerpo que el Señor quiere que seamos, para su gloria. Amén, gracias, hermana Claudia. Bueno, hermano, ¿alguien más quiere aportar con alguna palabra? Yo creo que ya dijimos varias ya. Y yo aquí parece que me quedé corta, porque yo puse acá, y usted lo va a ver en el Power. Ahí puse coyunturas, bien concertados, ¿cierto? Ligamentos, ayudan mutuamente, nutriéndose, crecimiento, edificación. Me quedé corta, ¿cierto? Algunas ahí salieron otras palabras ahí de los hermanos. Y aquí puse en grande crecimiento y edificación, hermanos. Finalmente, cuando nosotros cumplimos nuestra función, aportamos a crecer, hermanos, a la edificación, hermanos, ¿cierto? Nos edificamos mutuamente en el cumplimiento de la función. Crecemos, un cuerpo crece proporcionalmente, hermanos. Imagínense ahí que creciera un brazo más que el otro, se vería un poco raro. Entonces nosotros crecemos proporcionalmente, como decía el hermano Claudio, porque el crecimiento finalmente viene de la cabeza, ¿cierto? Cristo, Él nos nutre, aquí dice nutriéndose, Él nos nutre, hermanos, para que su cuerpo crezca, cada uno de sus miembros crezca, pero en conjunto, ¿cierto? Yo quise agregar algunos versículos en Efesios 4, del 11 al 15. Nos habla un poco también de esto, hermanos, del crecimiento, de la edificación. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí nos habla, hermanos, de lo que les decía, que Él puso aquí, habla de ciertos dones, ciertos apóstoles, profetas. Él los puso a fin de perfeccionar a los santos, Isaac, para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestras funciones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, para que crezcamos, hermanos, pero no de cualquier forma, sino que guiados, nutridos por la cabeza, que es Cristo, ¿cierto, hermanos? Y estos dos versículos en Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Ejerciendo nuestras funciones, ¿cierto, hermanos? Ahí orando, los hermanos que predican, predicando. Así nos edificamos, hermanos. En 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Ahí algunos hermanos nos hablaban de esto, ¿cierto? En su respuesta, que todo lo tenemos que hacer para la edificación, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo. Todas nuestras funciones guiadas por el Espíritu, hermano, eso es importante. No son acciones humanas, ¿cierto? No son acciones que nosotros creemos, sino que guiadas por el Espíritu. Es importante esto, hermanos. Nosotros tenemos que ser guiados por su Espíritu para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, haciendo un pequeño resumen, estamos unidos en el cuerpo de Cristo como miembros particulares, ¿cierto? Se nos ha dado una función y el ejercicio de esta función aporta a la unidad, aporta al crecimiento y a la edificación en amor. Porque un hijo de Dios no crece solo como un miembro en particular, sino al ser parte de una unidad, el cuerpo de Cristo, nos permite crecer juntamente los unos con los otros. Somos miembros los unos de los otros, dependemos los unos de los otros y todos dependemos a quien nos nutre, ¿cierto? A todo este cuerpo, el que es la cabeza de este cuerpo, Cristo. Él nos da el crecimiento, Dios mismo, por medio de Cristo Jesús, ¿cierto, hermanos? Y por último, vamos a ver el tercer punto, ya para ir terminando, hermanos. Somos insertados en una iglesia local, ¿cierto? En nuestro caso, Nuevo Amanecer, ahí los hermanos de nacimiento, en Rey de Reyes, ¿cierto? No solo entendemos entonces, hermanos, no solo fuimos insertados en la Iglesia Universal, lo hemos dicho ya hartas veces, ¿cierto? Sino que también hemos sido insertados en una iglesia local. Y como iglesia local, yo los quiero invitar a que nos hagamos algunas preguntas para que veamos, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, cómo estamos. ¿Ya? Ahí yo los invito a que reflexionen
y nos miremos a nosotros mismos, ¿cierto? Meditemos, nos hagamos estas preguntas a nosotros mismos, a ver cómo estamos como miembros de nuestra iglesia local, ¿cierto? La primera pregunta, hermanos, dice, ¿estamos unidos los unos a los otros en la práctica? Porque, hermanos, con todo lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que es una verdad, es un hecho que nosotros estamos unidos. Porque su palabra dice que Él nos unió por medio de su Espíritu Santo. Eso es una verdad bíblica. Es así, nosotros estamos unidos por medio de su Espíritu Santo. Pero, ¿nosotros realmente creemos en esta verdad? ¿Practicamos esta verdad, hermanos? ¿Nosotros realmente creemos que estamos unidos a ese hermano que no nos llevamos tan bien? ¿O que hemos tenido algunos problemas ahí? ¿Creemos que realmente estamos unidos en la práctica, hermanos? Otra pregunta. ¿Nos necesitamos los unos a los otros en la práctica? Porque vimos por varios versículos que no podemos decir que no nos necesitamos. Pablo nos dice que nos necesitamos, ¿cierto? Todos los miembros nos necesitamos los unos a los otros. Pero en la práctica nosotros, hermanos, ahí, Nuevo Amanecer, Rey de Reyes, ¿nos necesitamos de verdad? ¿Usted necesita al otro hermano para poder seguir siendo edificados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para seguir creciendo en Cristo, para seguir siendo formados en Cristo? ¿Usted realmente cree esta verdad? Otra pregunta. ¿Hemos menospreciado la funcionalidad de algún miembro? Esta pregunta es interesante, hermanos, porque nosotros tenemos la tendencia de ver más cuando a nosotros se nos menosprecia. Uno siempre ve lo que nos hacen a nosotros, ¿cierto? Pero usted se ha puesto a pensar si usted ha menospreciado la función de algún hermano, si usted alguna vez lo ha hecho, no solo de palabras, hermanos, sino que con hechos a veces. Lo hacemos solo con hechos. Como última pregunta acá para que reflexionemos. Como miembros de Nuevo Amanecer, ¿estamos aportando al propósito de la funcionalidad del cuerpo de Cristo? Para aportar, hermanos, al cuerpo de Cristo, como decíamos, al crecimiento, a la edificación del cuerpo, a la unidad del cuerpo, tengo que ejercer mi función, ¿cierto? Entonces, ¿estoy también ejerciendo mi función? ¿Lo estoy haciendo, hermanos? Para que este propósito se cumpla, ¿estoy edificando por medio de la función que el Señor me ha dado al cuerpo? ¿Estoy aportando a la unidad, hermanos? Bueno, estas preguntas, hermanos, yo se las dejo para que reflexionemos, ¿cierto? Para que nos escudriñemos nuestro corazón, que el Espíritu nos guíe a escudriñar nuestros corazones, para que el cuerpo en el que hemos sido insertados, la iglesia local en la que hemos sido insertados, pueda seguir creciendo sana, hermanos, pueda seguir ejerciendo las funciones para la cual fue hecha, hermanos, para que sigas haciendo el propósito para la cual fue hecha, hermanos, para que nosotros en amor, hermanos, podamos seguir edificándonos, podamos necesitarnos, hermanos, podamos ejercer nuestras funciones y podamos realmente estar unidos, porque Cristo nos unió ya, Él ya lo hizo, pero nosotros
nos limitamos porque nuestra humanidad nos lleva con pensamientos que son incorrectos, que no vienen de parte del Señor, hermanos. Yo aquí, hermanos, para finalizar puse un cuerpo, ahí escribí no amanecer, si ahí usted, si quiere lo borra ahí, y pone Rey de Reyes, y puse ahí Cristo en la cabeza, ¿cierto? Somos nutridos por Cristo, estamos unidos a Cristo, Él nos insertó al cuerpo, a su cuerpo, ¿cierto? Él es el protagonista, ¿cierto? Es su cuerpo, la iglesia es de Él. Lo declaramos porque lo creemos, la iglesia es de Él. Así que, hermanos, yo ya estoy terminando. Quiero leerles un versículo y después abrir la palabra si alguien tiene un comentario. En Primera de Tesalonicenses dice, 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Leo este versículo, hermanos, porque si alguno de nosotros, hermanos, no está cumpliendo su función, si está ocioso, que podamos amonestarnos, hermanos. Que si hay hermanos que están un poco ánimo, que podamos animarnos, ¿cierto? Que nos alentemos. Que si hay hermanos débiles en medio de nosotros, que podamos sostenernos, hermanos. Y que sobre todo, que tengamos paciencia, hermanos, caminamos juntos. Tenemos que tenernos paciencia. Tenemos que amarnos, hermanos. Por eso leo este versículo, porque estamos unidos en un cuerpo, hermanos, y tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Nos vamos a equivocar, nos vamos a desanimar. Vamos a andar muchas veces no cumpliendo nuestro rol, siendo pasivos, pero por eso nos tenemos. ¿Para qué, hermanos? Para que, si es necesario corregirnos, exhortarnos, lo hagamos. Porque no queremos que ninguno se pierda, ¿cierto? No queremos que ninguno sea sacado del cuerpo. Porque nos necesitamos, porque si un hermano, un miembro es sacado del cuerpo, el cuerpo se aflige, ¿cierto? Él nos explicaba el hermano Carlos lo que pasaba cuando perdemos un brazo, ¿cierto? ¿Qué le pasaba al otro brazo? El otro brazo puede cumplir la función, ¿cierto? Lo puede hacer, ¿cierto? Puede sustituir quizás la función del otro brazo, pero se va a resentir todo el cuerpo, hermano, por esta pérdida, hermano. No es llegar y reemplazar, no es llegar y poner a otro, porque se resiente el cuerpo, hermanos. Se resiente, sufre el cuerpo con la pérdida de algún miembro. Por eso no queremos que ninguno de nosotros se pierda, hermanos. Así que yo los animo a que nos animemos para que sigamos cumpliendo nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y abro la palabra para ver si alguien más quiere ahí dar algún comentario final, porque ya estamos terminando, hermanos. Hermano Claudio. Sí, salí bueno para hablar, no. Pero saben, hermano, de verdad, para mí, de verdad que me edifica esto, de verdad. Me siento bien poder compartir, poder hablar, poder participar, de verdad lo digo, porque creo que es una forma genuina. Si uno va a la Escritura y uno lee los libros, los creyentes o los cristianos de esa época dicen que aparte de que se les exhortaba la palabra, se les enseñaba, discutían, pero lo hacían como cristianos, no como los del mundo. Entonces, si nosotros queremos llegar y tener un poco más de altura, tenemos que ser más maduros. De verdad lo digo, y lo digo con mucho amor. Yo he estado fascinado con las enseñanzas que nos han dado, porque de verdad creo que es una forma muy correcta de poder sacarnos del error
Y así todos nos podemos y nos ayudamos mutuamente. De verdad, hermano, lo digo con mucho amor y con mucho temblor lo digo, porque yo también puedo equivocarme y me gustaría que a mí me dijeran, hermano, te equivocaste en algo. De verdad, y de verdad lo digo, Dios sabe lo que yo estoy diciendo. Ha sido muy participativo, muy enriquecedor para mí y de verdad, yo a mi hermano Cristian el otro día hablé con él y de verdad para mí ha sido muy bueno. Así que muchas gracias y gracias por la paciencia que me tiene porque yo, a mí esto de verdad que me apasiona, a mí el Evangelio de verdad que hay algo que me lleva y me gusta, ¿no? Y de verdad, hermano, así que muchas gracias y gracias por la paciencia también por hablar, soy bueno para hablar de esto, sí. Gracias. Bueno, hermano, yo también me sumo a las palabras de mi esposo. Para mí ha sido muy gratificante. Yo quiero crecer y yo quiero crecer, yo quiero que me enseñen, quiero que me corrijan, y en esto quiero también honrar al Señor. Y lo digo con mucha humildad y de verdad que los necesito a cada uno de ustedes. A veces uno se muestra indiferente ante algunas situaciones, pero es lo que se ve hacia afuera. Pero Dios conoce mi corazón y las intenciones de mi corazón. Así que el Señor les bendiga. De verdad que ha sido un refrigerio estas enseñanzas. El martes pasado estaba enfermita, pero lo escuchaba desde mi pieza que está cerquita de acá. Y de verdad yo le decía a mi esposo, qué rico el poder uno participar y que no sea un monólogo, sino que uno, y así nos nutrimos los unos a los otros y nos corregimos los unos a los otros, porque de esto se trata. Así se edifica el cuerpo, ¿cierto? Así que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por la paciencia, porque de verdad que esto a nosotros nos llena, nos apasiona hablar de las cosas del Señor. Y ya no siempre a que nos corrijan, cada vez que nos equivoquemos. Así que están en su derecho en corregirnos con amor, con misericordia. Están autorizados de nuestra parte, por decirlo de alguna forma, hermano, porque de verdad que nosotros como familia queremos crecer en el Señor. Así que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, hermanos, por su palabra. Crezcamos juntos. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Silvia. Yo primeramente quiero darle gracias al Señor, Tali, por tu vida, por lo que el Señor te ha guiado en este tiempo. Ha sido para mí y creo que para la mayoría de mucha bendición lo que tú nos has enseñado, que ha sido a través del Espíritu, no me cabe la menor duda. Que el Señor te siga dando este don, que sin embargo va a ser de mucha ayuda, creo, para los hermanos también que predican. Y la gloria sea para el Señor. Y creo que las preguntas que nos dejaste, creo que hay mucho que analizar, mucho que reflexionar en cuanto a la práctica, que me quedo dando mucho vuelta a eso, que creo que ya es tiempo de que nos dispongamos, que es tiempo que dispongamos nuestras vidas, nuestros corazones, en todo, para poder ser de ayuda a la iglesia. No de tropiezo, sino que de ayuda. Y bueno, creo que hay que despojarse de uno mismo, de sacar nuestras cosas, digamos, de la carne, lo terrenal. Y como decía la hermana Scarlett, así como ella, yo también quiero crecer y creo que los que estamos aquí presentes, si estamos presentes, es porque tenemos una gran necesidad en el Señor de crecer, de seguir permaneciendo, de poder seguir manteniéndonos firmes a pesar de todas las circunstancias, hermanos. Y yo también le doy las gracias al Señor por los hermanos, por el hermano Claudio, aunque él diga que habla mucho, pero ha sido de mucha bendición usted, hermano, y la hermana, porque también nos ha motivado a nosotros, tal vez algunos son de bajo perfil y otros son más, como usted que tiene más desplante, pero se le agradece, hermano, porque la verdad es necesario que hayan este tipo de consulta o de pregunta o inquietudes que tengamos, porque necesitamos tal vez corregir las cosas que nosotros pensamos de una forma y según la palabra dice de otra forma. Y para eso están los hermanos que el Señor le ha dado este don maravilloso que es la enseñanza, como la hermana Tali, Carlos, el hermano Víctor, y los hermanos, todos los hermanos y de hecho hay hermanos que no están
digamos, como en el púlpito, en la pantalla dirigiendo, pero sí han sido de mucha edificación porque el Señor les ha usado cuando hemos necesitado una palabra de ánimo o una palabra de la Biblia para que nos exhorte o para que nos edifique. Y eso es solamente para darle la gloria al Señor. Así que yo estoy muy agradecida, de verdad. Creo que ha sido un tiempo muy rico, maravilloso, de que ha quedado mucho en mi corazón y le pido al Señor que esto nos ayude, hermano, para que sigamos creciendo, como decía en los textos, de que tanto nuestras coyunturas y nuestros ligamentos estén totalmente unidos y seamos un solo cuerpo, y como lo decía yo, esto es en plural, hermanos, es para todos, para que todos, entre todos nos ayudemos, entre todos nos edifiquemos y nos... si es necesario exhortando, que el Señor nos dé el amor para exhortar con amor. Hagámoslo con amor, sí, hermano. Así que eso, hermano. Muchas gracias, Tali. Y gracias a todo, hermano, porque en realidad ha sido un tiempo muy lindo y mi corazón está como inflado. No sé cómo explicarlo porque realmente ha sido una enseñanza muy, muy buena. Gracias al Señor por eso. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Talita, perdón, Mari. Qué bendiciones poder escucharle, hermana Scarlett, hermano, también a usted, porque la verdad es que, bueno, hablo de su esposo, la verdad es que poder ser todos como poder retroalimentarnos, y la verdad es que, y lo digo con mucho respeto y de verdad en el amor del Señor también, pero yo creo que por mucho tiempo en la iglesia nosotros como estuvimos solamente recibiendo, estuvimos muy cómodos. Entonces yo creo que este es un tiempo donde el Señor está despertando a su iglesia, está despertando al cuerpo, ¿cierto? Que ha estado dormido por mucho tiempo. Entonces es tan importante que podamos obviamente animarnos, exhortarnos y seguir corrigiéndonos, porque la verdad es que nos necesitamos los unos con los otros. Eso no lo podemos negar y aunque a lo mejor no hemos creído autosuficiente, porque nuestra actitud ha mostrado eso. ¿Ah? Que no hemos creído que podemos vivir muchas veces, ¿cierto?, separados de la mano, del ojo, por así decirlo de alguna manera, pero cuando entendemos por medio del Espíritu Santo que Él nos está guiando una vez más, que Él nos ha dado una nueva oportunidad, que Él nos lleva al arrepentimiento, que todo de Él, por Él y para Él, realmente también quiero expresar mi gozo en el Señor en esta hora, porque nos necesitamos, pero por sobre todas las cosas, la iglesia está despertando. Ya hace rato el Señor ha usado esta pandemia, ¿cierto? Este tiempo en donde el poder ser también edificado con ustedes, los hermanos del sur, no es casualidad que estemos en este tiempo compartiendo con ustedes, hermano, y de verdad hemos sido muy, pero muy bendecidos, hermano Claudio, hermana Scarlett, hermano Guillermo, Cristian y todos los hermanos en realidad ya también, y también nosotros, los de acá de Nuevo Amanecer, ¿cierto? Así que de verdad también mi corazón se goza, se suma a esta alegría, porque yo les necesito y ustedes también creo que necesitan de los dones, la gracia que el Señor también me ha dado, y todos nos necesitamos, y por eso tenemos que seguir orando por los que en este tiempo, ¿cierto? A lo mejor han estado débiles también en la fe, a lo mejor ya no están perseverando de alguna manera, ¿cierto? No lo hemos tenido cerca y tantos motivos que solo el Señor sabe, pero nosotros, hermanos, somos responsables. Y de verdad que el Señor nos permita poder expresarnos en este tiempo, porque por mucho tiempo solamente recibíamos y nos conformábamos con lo que escuchábamos y pecamos mucho en esto, porque éramos ignorantes. Perdonen, hermano, que me atreva a decir esto y lo digo con temor y temblor, ignorante de la Escritura, ignorante de muchas cosas, y somos inexcusables delante de Dios, porque nosotros somos responsables de leer su palabra, de tener comunión con el Señor, de pedirle al Señor que nos siga guiando. ¿Para qué? Para poder ser de edificación para el cuerpo. Si no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a edificar a otros? ¿Cómo vamos a hacer su voluntad? ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo podemos servir? ¿Con qué? Con nuestra humanidad, con lo que creemos, con lo que nos gusta, con lo que nos acomoda, con lo que pensamos. Eso es basura, hermano. Por eso me gozo mucho en el Señor en esta hora, de lo que el Señor sigue haciendo en medio nuestro, y no importa lo que vivamos, pero si seguimos permaneciendo en su verdad, en su palabra, exhortándonos, corrigiéndonos, pero también siendo edificados y poder también tener la oportunidad de expresarnos, porque no es un monólogo. El Evangelio es para llevar las buenas nuevas, pero también para seguir creciendo juntos y poder también hablar de lo que hemos recibido, de lo que también cada día el Señor sigue obrando en nuestra vida y sigue hablando a través de sus dones y su gracia.
que son de Él. Así que eso, hermano, Dios les bendiga a cada uno, un abrazo y les amo mucho y les necesito y también quiero expresar esto. Si ustedes ven una mala actitud en mí, si ustedes ven algo en mí, corríjanme, hermano. No para avergonzarme, corríjanme, porque yo creo que también, eso también hemos pecado en eso. ¿Me entiendes? Entonces, muchas cosas que el Señor yo creo que nos va a seguir enseñando, pero bendito el Señor que nos ha unido y que nos permite una vez más abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos para poder, pero somos responsables. A mayor gracia, mayor responsabilidad. Así que, Talita, Dios te bendiga, hermana, de mucha bendición. También me gozo de poder escucharte, de cómo el Señor también te está usando, hermana, eres de tremenda bendición, te amo mucho, te lo digo, te lo he dicho personalmente, calladita, y también te honro públicamente, hermana. Dios te bendiga, te siga usando junto a tu esposo, junto también a tu hijito, y a cada uno de las familias que están presentes y de los que no están, y sigamos orando por los que hoy día a lo mejor, ¿cierto?, han estado débiles en la fe o simplemente están ahí, ¿cierto? Pero ahí oremos, sin cesar, para que el Señor, porque también les necesitamos. Así que un abrazo, hermanos, Dios les bendiga. Amén, gracias, hermana Claudia. Bueno, hermanos, ya... ¿Quién más? ¿Quién levantó la mano? ¿El hermano Guillermo? Ah, ¿no? Ah, ya. Me equivoqué. Bueno, hermanos, ya estamos terminando ya. Le doy gracias al Señor. Y ya sigamos conectando, hermanos, porque esto todavía continúa. El Señor nos quiere seguir hablando. Así que el otro martes el Señor nos va a seguir hablando por medio de otro hermano. Así que sigamos animados a conectarnos. Dejo al hermano Samuel